¿qué es lo que tenemos? Tenemos una memoria con las direcciones 300, 301, 302, 940 y 941. Y cada dirección tiene el contenido, la palabra. Primero están las palabras instrucciones y después las palabras datos. La palabra instrucción, con la instrucción en el primer caso 1940, las instrucciones están en hexadecimal, igual que los datos. Están en hexadecimal, cada dígito hexadecimal son 4 binarios. Y después teníamos en la CPU los 3 registros, el PC, el acumulador y el IR. Y tenían que analizar cada paso de este gráfico, qué es lo que hacía. Veamos el paso 1. El PC tiene la dirección 300. Vamos a la memoria, sacamos el contenido de esa dirección y la ponemos en el IR. Eso es lo que hicimos en el paso 1. Con la dirección 300 vamos por el bus de direcciones a la memoria, leemos el contenido de esa dirección y la ponemos en el IR. Vamos al paso 2. Para el paso 2, en el IR ya está toda la instrucción entera. Está en hexadecimal, 1940 en hexadecimal. Entonces vuelvo aquí, vemos que el formato de la instrucción en binario usa 16 bits, que son los 4 hexadecimales que tenemos. Los primeros 4 bits me indican el CODOP. Yo lo tengo en hexadecimal. El primer bit hexadecimal es un 1. Si lo paso a binario son 4 bits. El 1 en hexadecimal es este, en binario, 0001, que me está indicando la operación de cargar en el acumulador desde la memoria, o sea, el LOAD. Eso es lo que tenemos que hacer entonces. Ver el CODOP y después los otros 12 bits me indican la dirección. Entonces, yo la tengo en hexadecimal, que son 3 dígitos hexadecimal, son los 12 bits estos. Entonces, ¿qué me está indicando? El 1 en hexadecimal, el CODOP, que hay que leer de la memoria. ¿De qué posición? Me lo está indicando los otros 3 dígitos hexadecimales, 940. Entonces, leer lo que está en la posición 940 y dónde hay que ponerlo en el acumulador. Entonces, lo que está en la posición 940, que es 0003, va a ir al acumulador. Y ahí ya terminamos. Entonces, ¿qué operación? Me lo indica el primer bit. El primer dígito hexadecimal que me indica el CODOP. Entonces ahí es como la decodificación que hicimos. Después que sabemos qué operación hay que ejecutar y almacenar los resultados. Hemos ejecutado, hemos hecho la lectura y hemos cargado en el acumulador el contenido que leímos de la memoria. Y por último, hemos incrementado el PC. El PC ahora está en la dirección 301. El PC está ahora en la 301. Entonces vamos a ir al paso 3, donde el PC ya lo hemos incrementado a 301. Vamos a la dirección 301. Saco el contenido y lo pongo en el IR. Es todo lo que hizo este paso 3. Vamos al paso 4. En el paso 4 hay que ver qué es lo que hay que ejecutar. Vemos el IR, que está en la instrucción. El primer dígito hexadecimal me está indicando la operación. Voy a ir 5 en hexadecimal. Es esto en binario, 0101 en hexadecimal. O sea, la operación sumar lo que está en el acumulador con lo que está en una posición de memoria. ¿En qué posición? Me lo están indicando los otros dígitos. Entonces tengo que sumar lo que está en el acumulador, que es 3, con lo que está en la posición 941, que es 2.
El resultado vuelve al acumulador. Entonces sumé 3 con 2, el resultado 5, los guardo en el acumulador. Eso es lo que se hizo en este paso 4. ¿Y cómo termina este paso 4? El PC se incrementó. Ahora el PC está con la dirección 302 para ir a la memoria a buscar la siguiente instrucción a ejecutar. Entonces en el paso 5, el PC está en la dirección 302, voy a la memoria, saco ese contenido y lo llevo al IR. Entonces ya en el IR está la instrucción entera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy al paso 6 y tenemos que ver de decodificar. Entonces el CODO, el primer dígito hexadecimal, que es el número 2, voy a ver en binario, el 2 sería este, 0010. ¿Qué operación es? Almacenar lo que está en el acumulador en la memoria. ¿En qué posición de memoria? Me lo indican los otros valores de la dirección. Entonces, almaceno lo que está en el acumulador, que es 5, ¿en qué posición? En la 941. En la 941, en esa posición de memoria, voy a reemplazar lo que tenía por el nuevo valor que viene del acumulador. Se reemplaza este 2 por el valor que tiene el acumulador, que es 5. Entonces, escribí en la memoria. Y el PC se incrementa para buscar la siguiente instrucción, pero nos quedamos acá. Analizamos estos 6 pasos solamente. Una vez que analizamos, ¿qué es lo que nos pide también el práctico? ¿Qué hace el fragmento del programa? En forma general, ¿qué hicimos? Fuimos a la memoria, sacamos un dato, lo sumamos con otro dato de la memoria y lo almacenamos en posición de memoria. Pueden explicarlo ya con... Ustedes tienen los valores, pueden explicarlos con sus palabras, qué es lo que hace. ¿Cuántas instrucciones se ejecutaron? 3. Bien. 3 instrucciones. Que sería el cargar, el almacenar y el sumar. O sea, load, store y add. ¿Cuántos ciclos de instrucción se usaron? 3 también. Bien, 3. Recuerden que un ciclo de instrucción consiste en 2 partes. Usamos 3 ciclos de instrucción porque fuimos a buscar 3 instrucciones y las ejecutamos a las 3. Un ciclo de instrucción es búsqueda y ejecución. Entonces, primero en el paso 1 buscamos, en el paso 2 decodificamos y ejecutamos. Eso hicimos por cada una de las instrucciones. Entonces, esto es como para terminar lo que son los puntos del práctico. Y la idea, hay un simulador de IAS, pero antes de entrar a este simulador me gustaría que veamos el parcial del año pasado. Dejo de compartir esto y voy a compartir el parcial del año pasado. Entonces, en el año pasado el parcial abarcaba los 4 prácticos, del 1 al 4. Entonces, el primer punto era un múltiple choice. La máquina IAS, opción 1. Máquina IAS, ejecuta 2 instrucciones a la vez, busca 2 instrucciones en la memoria a la vez, almacena 2 palabras en la unidad de control. ¿Qué hace la máquina IAS?
Busca La dos 2. instrucciones de... Busca dos instrucciones a la vez. Bien. El punto 2. Busca dos instrucciones a la vez. Vamos por la otra. Les damos una máquina hipotética que tiene un formato de instrucción 4 bits para el CODOP, código de operación, 28 bits para la dirección. Y les pedimos, el punto 1, que nos digan si tiene un conjunto de instrucciones de 16 operaciones, una memoria de 256, si tiene un conjunto de 8 operaciones y una memoria de 256 kilobytes, o un conjunto de 32 operaciones y una memoria de 28 megabytes. La 1. La 1, bien. Tenemos la 1. Yo sé que trabaja con un CODOP de 4 bits. 2 a la 4 son 16 operaciones. Tengo 28 bits para la dirección, es 2 a la 28. Estamos en megabytes, entonces 256 megabytes. El otro son cálculos que tienen que hacer. 128 kilobytes, ¿cuántos megabytes serían? Entonces hacen la división de 1024 y le daría La 3. la 3. Sí. Después, un programa ensamblador. Traduce del lenguaje de alto nivel al lenguaje de bajo nivel 0 y 1. Traduce el lenguaje de bajo nivel simbólico al lenguaje de bajo nivel de 0 y 1. Traduce el lenguaje de alto nivel a uno de bajo nivel simbólico. La 2. Las dos. Teníamos el programa compilador y el programa ensamblador. El compilador pasaba de un lenguaje de alto nivel, como un C++, a un lenguaje de bajo nivel simbólico, a un assembler. El programa ensamblador es el que traduce del lenguaje de bajo nivel simbólico o assembler al lenguaje de bajo nivel de 0 y 1, a código máquina. Esa es la opción 2. Esto es lo que recién vimos. Ciclo de instrucción, ¿en qué consiste? Buscar una instrucción en la memoria, llevarla a la CPU para ejecutarla e incrementar el contador del programa. Buscar una instrucción de la unidad de entrada-salida, llevarla a la memoria para ejecutarla e incrementar el contador. Buscar una instrucción en la memoria, llevarla a la unidad de control para ejecutarla e incrementar el contador. La 3. La 3. La 3, no. La 1. 1. La Se 1. ejecuta en la... Sí, porque la 1 ya te está abarcando CPU. Acá la 3, ¿qué es lo que dice? Buscar una instrucción en la memoria está bien. Llevarla a la unidad de control para ejecutarla, no. La unidad de control hace el proceso de decodificación para ver qué operación hay que hacer y la LU es la que ejecuta. Entonces, esta es más completa porque dice llevarla a la CPU, que incluye a LU y unidad de control. Entonces, la 1. El otro punto. Lo principal que incorporó von Neumann fue unir los bloques de entrada y salida, incorporar buses y decodificadores, tener el programa almacenado en memoria. La 3. La 3. Bien. Vamos por el otro. Este ya empezamos con la práctica. En complemento a 1, práctico 2. En complemento a 1, el último acarreo. Se lo suma, se lo descarta, se lo complementa. Se lo suma. Se lo suma, bien. Vamos de nuevo a otro punto del práctico 2. El código BCD se relaciona con el decimal, con el hexadecimal o con el ASCII. ¿Con el ASCII? No. El código ASCII usa 7 bits, pero era con esa tabla que ustedes veían. ¿Con el hexadecimal, profe? Tampoco, con el decimal. El código ASCII son lo que ustedes tienen en el teclado,
letras, símbolos, números, usan 7 bits. El hexadecimal es escribir los 16 símbolos del hexadecimal, del 0 al 9, de la A a la F. Se relaciona con el decimal, el BCD solo con el decimal, porque escribe del 0 al 9. O sea, los dígitos decimales escritos en BCD usando 4 dígitos binarios. Entonces el BCD se relaciona con el decimal. El BCD, por más que sea 0 y 1, no es binario, porque escribe el decimal solamente. ¿Sí? Yo les puedo poner en un ejercicio un número en BCD y le pido que lo sumen con un binario. No lo pueden hacer. Del BCD tienen que pasarlo a decimal, de decimal a binario y recién hacer la operación. O sea, solo se relaciona BCD con decimal. Después el otro es álgebra de Boole, práctico 3. Ya lo vieron en práctico 3, ¿verdad? Lo que es álgebra de Boole al menos. Indique cuál es el postulado correcto. Tengo un AND entre A y B, AND 0. Me dice que es A y B. Un OR entre A y B, OR A y B, el resultado A y B. Y un OR entre A y B, OR 1, el resultado es A y B. ¿La 2? La 2 es la correcta. Aquí ustedes sabiendo, si no se acuerdan los postulados, conociendo las compuertas, cómo trabajan suficiente. En la AND, recuerden la generalización de la AND. La AND vale 0 si hay un 0 en la entrada. La AND vale 1 cuando todas las entradas son 1. Entonces, yo acá tengo un AND. El punto, recuerden, es AND. Un AND donde ya tengo fijo un 0 en la entrada, el resultado va a ser 0 en AND. Vamos por la 3, en la OR. En la OR, ¿cuándo vale 1 en la salida? Cuando hay un 1 en la entrada. Entonces yo acá, en una OR, que es el más, ya tengo fijo un 1 en la entrada. Entonces el resultado tiene que ser 1. En cambio, aquí yo tengo la 2, que es la correcta, en una OR. Entra 2 veces lo mismo, es como que si entrara una sola vez. Sale una vez. Entra 2 ceros, sale 0. Entra 2 unos, sale 1. Esta, sí, recuerden, es la idempotencia, la propiedad. El registro, vamos al último multiple choice. El registro IBR de IA se lo usa para almacenar una dirección, una instrucción o una palabra. La 2. La 2. El IBR almacena una instrucción. Después tenemos este, para que ustedes lo llenen, un cuadro comparativo entre IAs y una máquina hipotética que le damos información y decimos que la trabajen como Von-Neumann, pero con la información que le damos acá. Tenemos una memoria de 256 megabytes, maneja 16 instrucciones y después, ya para más información abajo le dice que la longitud de la palabra es igual a la longitud de la instrucción. Vamos por el primero, rango de direcciones. Para saber el rango de dirección tienen que saber el tamaño de la memoria. En IAS, recuerda, un rango de direcciones siempre empieza de la dirección 0 a la última menos 1. En IAS era de la 0 a la 999. Aquí, ¿qué tamaño tiene esta memoria de la máquina hipotética? 256 megabytes. ¿Es cuánto? ¿2 a la cuánto? A la 28. 2 a la 28. Entonces, el rango de direcciones va a ser de 0 a ¿cuál? 2 a la 28 menos 1. Bien, 2 a la 28 menos 1. Longitud de la palabra. Dice que la palabra tiene el mismo tamaño que la instrucción. O sea, la instrucción, perdón, tiene el mismo tamaño que la palabra. Entonces, yo puedo sacar el tamaño de la instrucción.
ya sé que trabajamos con una memoria de 2 a la 28. Tenemos una memoria de 2 a la 28 y trabaja con 16 instrucciones. Si trabajamos con... ¿cuál va a ser la longitud? Si quieren, veamos primero la de abajo, longitud de la instrucción. Trabajamos 32 bits. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabemos? 28 de dirección y 4 de instrucción, digamos, de código de instrucción. 4 de CODOP, porque trabaja con 16 instrucciones, 2 a la 4, 16. Entonces tenemos una palabra de 32 bits, ya respondemos lo otro, longitud de la instrucción es de 32 bits con el formato de los campos. 4 de CODOP, 28 de la dirección. Y ahora vamos por ventajas. ¿Qué ventaja presenta esta máquina respecto a IAS y qué ventaja tiene IAS respecto a esta máquina? La memoria es más grande. Bien, esta máquina hipotética tiene una memoria más grande. ¿Cuál es la ventaja de IAS? 2 instrucciones a la vez. Sí. Pero... Esa es la ventaja. En un solo acceso a la memoria saca 2 instrucciones a la vez. Siempre ejecutando una solamente por vez. El IAS también tiene más instrucciones, tiene 21. No, el IAS tiene lo mismo, porque el CODOP es 8. El CODOP me indica la cantidad de instrucciones que puede trabajar. 2 a la 8. ¿Y acá cuánto habíamos dicho? Ah, perdón, sí. 4. Entonces esa puede ser otra ventaja que pueden poner. Acá tenemos 4. Para esta máquina hipotética trabaja con 2 a la 4, 16 instrucciones. Después el otro punto es nombre y tamaño de los registros. Acá se van a basar en los registros de von Neumann para la máquina hipotética y el tamaño de acuerdo a la máquina hipotética. Y después, para la columna de IAS, lo que ustedes ya saben de IAS. Eso es lo que es comparación entre máquina hipotética y el modelo de IAS. El punto 3, ya trabajamos con Assembler código máquina. El punto A, les damos el enunciado para que lo escriban en Assembler. El punto B, que coloquen el comentario de cada instrucción. Y el punto C, que lo pasen al código máquina. Vamos por el punto A. Decimos que suma el número almacenado en la posición 128 que suma el número almacenado en la posición 128 más el número almacenado en la 130. ¿Ahí qué instrucciones están involucradas? Un load para cargar a la C de la 128. Después un ADD para sumarlo de la 130 a lo que está en el AC. Bien. Entonces ahí ya tenemos 2 instrucciones, dice. Y pueden ir escribiendo el comentario. Recuerden, con el porcentaje escriben el comentario. Recuerden siempre de escribirlo completo. Por ejemplo, el ADD suma lo que está en la posición, ¿cuál era? 130, con lo que está en el acumulador, el resultado vuelve al acumulador. Después continúa, el resultado de la suma, multiplicarlo por el contenido de la posición 134. ¿Qué instrucción es esa? ¿Cuál es la instrucción de multiplicar? RCH. RCH divide en 2. LSH multiplica en 2. Pero acá yo te estoy pidiendo multiplicarlo por el contenido de la posición 134. Entonces, mult. Mult M, y entre paréntesis,
la dirección 134. ¿Qué es lo que hace eso? Multiplica lo que está en una posición con lo que está en el acumulador, el resultado, ¿dónde los guarda? En el acumulador. ¿Y qué más? Y en el... Ah, ¿y en el MQ? Y en el MQ. Recuerden que trabajamos en una multiplicación. Si multiplico dos números de 40 bits como anías, el resultado siempre va a ser de 80. O sea, siempre va a ser mayor. Entonces usamos acumulador y MQ para guardar el resultado. Dice finalmente, acá. Luego restarlo por el contenido de la posición 256. ¿Qué operación es esa? Sub. Luego restarlo es el sub. Sub M y va a la posición. Finalmente se debe almacenar en la posición 15 de memoria. Store. Store. Entonces ahí escriben en assembler, después el punto B, colocan el comentario de cada instrucción, indicando bien origen, operación y dónde guardan el resultado. Después pasan las instrucciones al lenguaje máquina, código máquina. Para eso le damos el codo y aquí en vez de ponerlo el codo en binario como lo tienen ustedes en el libro o en el práctico, le damos en decimal. Entonces ahí hay un paso extra para pasarlo de decimal a binario. En IAS, el formato de la instrucción, ¿cuántos bits era para cada campo? El campo CODOP, ¿cuántos bits usa? 12. Al 8 CODOP 8. CODOP. Instrucción 8 12. CODOP, 12 dirección. Entonces tenemos la primera, LOAD M 128. Entonces el LOAD está el 1, el CODOP en decimal. Entonces van a escribir 1 en binario usando 8 bits. Y a continuación en 12 bits escriben 128. De decimal a binario usando 12 bits. Después lo mismo con el ADD. 5 está en decimal, lo pasan a binario usando 8 bits. La dirección, que es 130, a binario usando 12 bits. Entonces eso ya tiene el punto 3. Assembler y código máquina. El punto 4, estamos trabajando con el práctico 2. Le damos la operación. Un decimal más un hexadecimal más un binario menos un decimal. El resultado lo queremos en base 16. Entonces tienen que trabajar todo en binario y los números negativos en complemento 2. Primer paso, entonces, pasar todos los números a binario. Con bit de signo 0 adelante, misma cantidad de dígitos. Una vez que lo tienen a todos con misma cantidad de dígitos, van a complementar, solamente al número negativo. Y recién van a empezar a trabajar sumando dos números a la vez. Van a sumar los dos primeros, resultado lo van a sumar al tercero, al resultado lo van a sumar al complemento a este, el complemento del cuarto, respetando la regla de complemento a 2, y el resultado final, que está en binario, recién lo van a pasar a base 16. ¿Dudas con este punto 4? El punto 5, práctico 3, el punto 5. No sé si llegaron a ver ya mapa de Carnot en el práctico. Todavía no. Bien. Entonces esto es para que ustedes lo vean después. Les damos un mapa, del mapa pasan a la tabla, de la tabla sacan la función canónica como producto de suma, después del mapa sacan la función mínima, agrupando los unos, después dibujan el circuito mínimo. Acá partimos de mapa, le podría haber dado una función, un circuito, una tabla y pedirle todo lo siguiente. Eso es todo lo que vimos
el año pasado para el primer parcial. ¿Alguna duda de esto? Bien. Recuerden ponerse la asistencia. Voy a dejar ahora la grabación y cuando nos conectemos de nuevo vamos a ver lo del simulador. Entonces les dejo para que se pongan asistencia y nos volvemos a conectar y vemos el simulador de IAS.